Esta tarde quiero tratar de compartir con todos vosotros el trabajo que lleva por título, como podéis ver aquí, y lo ha dicho ella, implicaciones de la meditación en la vida diaria y sobre todo en el conocimiento de uno mismo, que en realidad serían sinónimos. Este trabajo ha sido fruto, o por lo menos he pretendido que lo sea, de mi experiencia y de la reflexión que me han inspirado algunas obras de autores, como podéis ver ahí, Krishnamurti, Blavatsky, Ramana Maharshi, Dipa Abhyasanti, Dhiravansa, sobre todo Krishnamurti. Y creo que a partir de ahora también pondré ahí la foto de Pablo. Bueno, creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes hemos incorporado en nuestras vidas esto que llevamos 2 días hablando aquí, la meditación. A lo mejor hay gente que lo ha hecho de manera esporádica, porque viene aquí para conocernos y es por primera vez, o porque lo ha hecho pocas veces, o porque no lo ha incorporado. Me da igual, pero de alguna manera lo que quiero decir es que creo que todos, de alguna manera, hemos tenido una experiencia cercana a lo que es la meditación. Entonces, quiero partir de una serie de cuestionamientos que nos hagamos a nosotros mismos, que no importa que no se haya trabajado mucho la meditación o que no se haya incorporado en la vida diaria, pero creo que estos cuestionamientos van surgiendo a lo largo del trabajo que iniciamos en un momento determinado. Cuestiones como, ¿en qué momento de nuestras vidas hemos incorporado la meditación? Y sobre todo, ¿por qué hemos tomado esa decisión? ¿Lo hemos reflexionado seriamente? Puede ser que hayamos llegado a la meditación por curiosidad, porque queremos saber de qué va la meditación, está de moda, se habla mucho de ello. Puede ser que hayamos llegado a la meditación porque nuestros hermanos de rama practican la meditación y nosotros también queremos saber qué es eso de la meditación. Entonces, quiero que nos hagamos, o me gustaría que nos pudiéramos hacer ese planteamiento para poder desarrollar el tema que nos ocupa esta tarde. Es verdad que cada uno puede utilizar una técnica, como estamos diciendo a lo largo de estos días, puede usar un tiempo determinado, no importa. El hecho de hacerte este planteamiento es porque muchas veces, después de llevado un tiempo trabajando en la meditación, resulta que nos encontramos un día diciéndonos, porque es que no encuentro nada, no saco nada de la meditación. Yo me lo he replanteado a mí misma y lo he oído decir. Y cuando aparece ese planteamiento, esa valoración hacia uno mismo de qué está pasando ahí, es cuando estas cuestiones pueden aparecer. Hay una historia muy conocida, que yo creo que la mayoría la podéis haber escuchado, leído, en la que un monje le va a pedir a un maestro zen, por supuesto, que le ayude a alcanzar la iluminación. Entonces llega el monje y le dice, maestro, ¿me puedes ayudar a alcanzar la iluminación? Y el maestro le ve y ve que no está preparado. Y le dice, mira, vete, no estás preparado, cuando estés preparado vuelves y me lo vuelves a decir. Vuelve otra vez, así unas cuantas de veces, ¿no? Hasta que llega un momento en que el maestro ya se cansa de que vaya a decirles tantas veces que le ayude para alcanzar la iluminación, y le coge la cabeza al monje y se la mete debajo de agua y se la tiene ahí un tiempo determinado, ¿no? Cuando ya ve que ya no puede más, le saca la cabeza, ¿no? Y le pregunta, cuando te tenía la cabeza debajo de agua, ¿qué era lo que más necesitabas? Y dice el monje, respirar. Dice, pues vete, y cuando necesites alcanzar la iluminación tanto como respirar, ven que yo te voy a ayudar. Cuento esta historia porque creo que ilustra un poco el punto de partida de cuando uno se toma o necesita utilizar el medio de la meditación. ¿Por qué meditamos? ¿Nos lo hemos planteado por qué meditamos? ¿Ha surgido en nosotros como una necesidad, como ha ocurrido en la historia que acabo de contar? ¿O simplemente es el fruto del coqueteo con las diferentes técnicas que llegan de Oriente? Con este cuestionamiento no pretendo juzgar ninguna postura, sino que nos hagamos planteamientos realmente serios. Este planteamiento es importante porque en función de la respuesta que obtengamos
va a haber una serie de implicaciones en nuestra vida diaria y en nuestro autoconocimiento, o simplemente podemos ver, podemos observar que la relación que hemos establecido con la meditación es una relación totalmente teórica, es una relación totalmente a nivel de pensamientos. Ya sabemos que las sombras en el mito de la caverna es el mundo de los conceptos y que estamos encadenados a ellas a través de nuestros apegos y que observamos y nos relacionamos en el mundo a través de nuestra mente. Cada vez que interpretamos, cada vez que ponemos delante los pensamientos, como decía esta mañana Pablo, entre nosotros y el árbol, estamos interpretando, no hay una relación directa. Entonces, es importante hacerse ese planteamiento para saber realmente por qué hemos iniciado el proceso de la meditación. Voy a coger la vía de la necesidad. Y si ha surgido en nosotros la meditación como una necesidad, es que ha llegado el momento en nuestras vidas en que necesitamos dar pasos hacia adelante, o mejor dicho, pasos a niveles más profundos, hacia el autoconocimiento. Y como diría Krishnamurti, tenemos que empezar por poner orden en nuestra casa. ¿Y por dónde empezamos a poner orden en nuestra casa? Pues yo creo que observándola, observando qué hay en esa casa, si la casa está vacía, si tiene muchos muebles, si tiene muchos objetos de recuerdo que solamente sirven para trasladarnos al pasado o para limpiar el polvo. Y con este proceso de ver cómo está nuestra casa, empieza nuestro proceso de investigación. Y como dice Krishnamurti, en el acto de la investigación, cuando no hay juicio, cuando no hay valoración, cuando no hay comparación, este proceso de investigación sería un proceso meditativo. Hay un autor que dice que a pesar de que nos hacemos cuestiones realmente serias e importantes, estas cuestiones las seguimos haciéndolas hacia afuera, seguimos mirando hacia afuera. Todos hemos escuchado el consejo de mira en tu interior, pero sin embargo hay planteamientos, cuestiones que nos empujan hacia afuera. Por ejemplo, nos planteamos qué o quién es Dios, qué o quién es Brahma, Parabrahma, Isvara, me da igual, qué sentido tiene la vida. ¿Qué hago yo aquí? Son preguntas importantes. Yo creo que todos en algún momento determinado nos las hemos hecho, incluso han servido de plataforma de lanzamiento para iniciarnos en este proceso, en este camino. Sin embargo, hay una pregunta que todavía va más allá relacionada con lo que realmente somos. Como diría Ramana Maharshi en su autoindagación meditativa, o también llamado Vichara, la pregunta esencial que nos conecta con lo más íntimo es ¿quién soy yo? Entonces debemos observar todo este tipo de respuestas que vamos obteniendo en este proceso de investigación. El descubrimiento de qué y quiénes somos es lo que más nos acerca al despertar espiritual, al despertar de este estado de sueño, de trance, de identificación con el ego. Podemos seguir leyendo discursos espirituales, discursos filosóficos, religiosos, sobre quién somos, por qué estamos aquí, qué es la meditación, pero podemos correr el riesgo de quedarnos simplemente en aumentar nuestro contenido de pensamientos, de quedarnos en las creencias, de quedarnos en las ideas. Y sabemos que eso lo único que nos hace es crearnos la ilusión de que estamos trabajando en ello. Y lo que estamos haciendo es dar vueltas circulares en una plataforma horizontal y retrasando el comienzo. Es como cuando decimos, bueno, pues en este caso ahora que estamos en la escuela de verano, cuando llegue a casa me pongo régimen y me quito todos los kilos que he cogido en la escuela de verano. Pero cuando llegue a casa, el lunes, ¿cuántas veces hemos dicho a lo largo de nuestro proceso? El lunes dejo de fumar, o el lunes empiezo la dieta, o el lunes empiezo a trabajar la meditación. ¿Cuál lunes? Ahí ya ha entrado, y eso habla muy bien de este tema Krishnamurti, ha entrado el pensamiento y el tiempo. Volvemos a relacionarnos con eso a través de nuestra mente, pero no de lo que es real. Y aquí
Aquí aparece eso que ya hemos hablado en más de una ocasión en los ambientes teosóficos, es la brecha entre la teoría y la práctica. Y esta brecha es debido a que partimos de posiciones irreales, es decir, no partimos de donde estamos, sino de donde creemos que estamos o donde pensamos que deberíamos estar. Entonces, esto es importante observarlo y replanteárselo. Como diría Abjasanti, uno de los autores, nuestras vidas son una especie de laboratorio espiritual donde ponemos a prueba en el fuego de nuestra propia experiencia las enseñanzas con las que nos vamos encontrando. Poner en orden nuestra casa significa, como decíamos, empezar a mirar hacia adentro. Tenemos contenidos teosóficos que nos ayudan a este tipo de investigación. Todos hemos hablado, hemos estudiado, hemos dado charlas sobre la Constitución septenaria. Podemos empezar por ahí. Podemos empezar por observar en nosotros todo aquello que estamos hablando, que le contamos a los demás y que transmitimos a través de HPB o de Taini o de los diferentes autores teosóficos, y a través de la observación atenta, a través de esa cualidad que hay en la mente, que es la mera atención, podemos empezar a investigar. Esta cualidad es una cualidad que no implica juicio, que no implica comparación, que no implica evaluación, que observa y acepta lo que está viendo. Y empezamos a observar nuestro cuerpo físico. Empezamos a ver cómo está constituido, en el sentido de las inteligencias, los elementales que en él están, aquellos sistemas dentro de nuestro cuerpo que no necesitan de nuestra voluntad para funcionar, como es la respiración, como es la circulación. Escuchamos los mensajes que nos está transmitiendo. Ahora que se oye mucho hablar en estos días, y qué bien que es así, de que los mensajes de nuestro cuerpo, que son las enfermedades en muchos de los casos, están relacionados con aspectos emocionales que nosotros tenemos que curar. Y cuando el cuerpo ya no puede soportarlo más, lo emite como un mensaje. Podemos observar nuestras sensaciones, sensaciones de atracción, sensaciones de apego, sensaciones neutras. Podemos observar nuestras emociones. ¿Hemos observado si realmente lo que sentimos es nuestro? Porque a lo mejor lo que sentimos viene condicionado por la educación que nos han dado nuestros padres o nuestros colegios. Yo creo que todo el mundo hemos tenido a lo largo de nuestra vida, salvo los más pequeños que hay aquí, alguna crisis. Y esto hablo en nombre de mi experiencia, y en una de ellas me di cuenta de que lo que yo tenía que hacer con respecto a una persona cercana y querida era algo que a mí me habían dicho que tenía que hacer. Y cuando me di cuenta de eso, pues me quedé como diciendo, es que no sé qué siento por esa persona. Y fue algo así como que muy crudo, pero era real. ¿Por qué no? ¿Por qué me voy a cerrar los ojos? ¿Por qué voy a decir, no sé qué, lo que tengo que hacer es quererlo? Tengo que saber realmente si yo quiero. Nos hemos dado cuenta de nuestras emociones, de si las expresamos, si somos capaces de decir a nuestros hijos, a nuestros padres que los queremos, si sabemos pedir perdón de las emociones que no son tan positivas. ¿Somos conscientes de ello? Somos conscientes de esas emociones y sentimientos que se apegan a los objetos, a las personas, a las ideas, a las creencias, y es lo que se llama codicia. O esas emociones de rechazo hacia las personas, de nuevo hacia las cosas y hacia las ideas, que es el odio. Yo con el odio también tuve un descubrimiento para mí muy importante, porque yo pensaba que el odio era un rechazo total hacia alguien. Y cuando empecé a investigar me di cuenta que en el odio hay una gran gama. Entonces, el hecho de estar enfadado, el hecho de tener ira, el hecho de rechazar una opinión, una idea, eso era una graduación que entraba dentro del rechazo, del odio. Podemos observar nuestros pensamientos, cuáles son los pensamientos que predominan a lo largo de un día, que predominan a lo largo de una semana, que predominan a lo largo de nuestra vida, porque hay pensamientos que se repiten continuamente. ¿Lo hemos observado? Observar cómo, cuando hablamos de kama manas, lo que estamos hablando es de cómo esas emociones y sentimientos se enganchan a un pensamiento para poderse llevar a cabo.
observar también manas los aspectos, sobre todo la mente concreta, que es la que más usamos, ¿no? A partir de ahora ya empezamos a conocer aspectos superiores de la mente. Y todo este proceso, todo este darse cuenta, todo este observar, no solamente en una sentada, sino a lo largo de todas nuestras relaciones con las personas, es lo que Krishnamurti llama meditación. La meditación significa ser consciente, darse cuenta de lo que uno está haciendo, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, darse cuenta sin opción alguna, observar y aprender. Meditar significa ser consciente del propio condicionamiento, cómo ha sido condicionado por la sociedad en la que vive, en la que se ha educado, por la propaganda religiosa. Ser consciente sin elección alguna, sin distorsión, sin desear ser diferente. De ese darse cuenta surge la atención, la capacidad de estar completamente atento. Entonces hay libertad para ver las cosas como realmente son. Sin distorsión, la mente se vuelve lúcida, clara y sensible. Hay otro autor que también nos habla de la meditación y dice: no se trata de sentarse a meditar para reprimir o olvidar nuestros problemas, sino para relacionarnos con nuestra verdadera naturaleza. Es decir, despertar, y eso a veces pasa por sacar fuera todo lo reprimido y verlo y experimentarlo y reconocerlo, y luego desaparecerá. O sea que meditar no es sentarse a olvidar y a encontrarme muy a gustito olvidándome mis problemas, ¿no? Esto en un principio no es fácil, por lo menos para mí ni lo ha sido ni lo sigue siendo, pero ¿quién dijo que iba a ser fácil? Esto me recuerda a Pepito Grillo cuando en el cuento de Pinocho el hada azul quiere, con la varita mágica, le quiere hacer la conciencia de Pinocho, que es de madera, y dice: ¿me dolerá? Sí, claro que dolerá. Pero es verdad que en algún momento, en alguna ocasión, cuando consigamos algún punto como este, aparece una cualidad diferente, que luego hablaré de ella. La meditación llega a ser necesaria porque llega un momento en que el sufrimiento que te produce el producto de tu mente es insoportable. O mejor dicho, ya no quieres seguir siendo víctima de tus pensamientos. Ya no quieres ser pensada, sino que quieres ser tú la que de alguna manera puedas ordenar o puedas decidir tus pensamientos. Ya no quieres seguir siendo víctima de lo que los condicionamientos te van generando a lo largo de tu vida. Ya no quieres subirte en el péndulo de las emociones y ir para allá y luego para acá y vuelta para acá, que es lo que nos suele ocurrir. Y no queremos seguir reaccionando como lo estamos haciendo. Empezamos a ver las cosas de diferente manera y queremos romper esa barrera que nos separa con la realidad. Y es cuando aparece, es en este momento cuando uno empieza a investigar, cuando uno empieza a buscar diferentes técnicas, a ir a retiros, hasta que poco a poco va encontrando aquello que va necesitando. Descubres que en tu vida hay como dos vidas distintas, una la vida ordinaria y otra la vida espiritual. Cuando yo medito por la mañana 20 minutos o 30 minutos es mi vida espiritual y el resto del día es mi vida ordinaria. Y llega un momento en que dices: yo creo que por ahí no van las cosas. Y lo que es muy importante, que en todo este proceso podamos llegar a ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Esa es una, para mí, de las claves de este proceso. Y es verdad que en un principio podemos descubrir cosas que no nos gustan, que tapamos para que los demás no las vean, no nos descubran. Pero también es verdad que vamos a descubrir cosas que hemos ido reprimiendo porque en el ambiente en el que hemos crecido no nos han permitido manifestarlas. Y en algún momento, cuando hemos intentado hacerlo, se han reído de nosotros. Y cuando empiezas en este trabajo dices: fíjate, si también está aquí la sensibilidad, el amor por esto, el amor por otro, ¿dónde estaba? Que yo no lo había visto.
En este observar nos damos cuenta que nos acercamos a la vida de acuerdo a nuestra conciencia condicionada. Observamos que gran parte de nuestro comportamiento es una reacción de lo antiguo frente a lo nuevo, la antigua conciencia condicionada frente al momento nuevo. Podemos observar, incluso en estos momentos que estamos aquí, cuando venimos a las ponencias, ¿no? Observar cuál es nuestra atención de escucha. Nos sentamos, venimos con nuestros conocimientos, nuestros contenidos con relación a la meditación, y el ponente que tenga que hablar empieza a hablar. Y observemos qué ocurre en nuestra mente. Si a lo mejor nos gusta lo que está diciendo, nos adherimos a él y nos enganchamos, nos apegamos. Qué bien habla, cómo nos gusta y tal. Si lo que dice es algo con lo cual que nosotros no pensamos, que no estamos de acuerdo, lo que hacemos es rechazar. O a lo mejor ninguna de las dos cosas. Pero es algo que podemos experimentar cuando estamos aquí escuchando las charlas. También, por supuesto, cuando estamos hablando entre nosotros. Lo hemos hablado muchas veces en los ambientes teosóficos, que muchas veces no escuchamos, que estamos esperando a que termine la otra persona para hablar. Saber cuál es nuestra actitud meditativa a la hora de escuchar. Hasta que no despejemos nuestro condicionamiento de la conciencia, no seremos libres para ser realmente conscientes, y de eso se trata en meditación. Otra de las autoras que me han inspirado mucho, que me han hecho mucho reflexionar, es Dipa Ma, una maestra hindú. Cuando la leí por primera vez, estas cuestiones que pongo en la diapositiva, es como que me enfrentaron, ¿no? Porque tanto hablar de conciencia, y de pronto me encuentro estas preguntas. ¿Cuán atento estás en tu vida? ¿Lo estás haciendo realmente o solo crees que lo haces? Es una buena idea vivir con conciencia, pero ¿vivimos realmente así? Este año, por razones de trabajo, he tenido que estar en los tribunales de oposición de magisterio, y ahí descubrí también otra cosa. Cuando pasaban las chicas, ¿no?, que se examinaban para optar a la plaza, todas hablaban de un principio de la metodología a la hora de enseñar a los alumnos. Los maestros que hay aquí, que hay muchos, lo conocerán. Es el principio de aprendizaje. Y todos lo hablaban porque todos tenían que hablar de la metodología para trabajar. Ese principio de aprendizaje es el principio que se basa en que para que el niño aprenda con mayor facilidad tenemos que partir de los conocimientos previos que el niño tiene. A partir de esos conocimientos previos que el niño tiene, nosotros le damos los nuevos para que su mente haga las acomodaciones adecuadas y se acople. Esto se le llama el aprendizaje significativo. Me di cuenta que nosotros también aprendemos así, pero ese aprendizaje es lo que sería el aprendizaje ordinario. Si vamos a una conferencia ahora de mayores de un tema que no sabemos y nos preguntan, decimos, es que no me he enterado, porque como no tenía ni idea de qué iba el tema, pues no se han hecho las acomodaciones. Ese tipo de aprendizaje ahora no nos sirve. Ese tipo de aprendizaje es el que decía Blavatsky, que forma los surcos mentales. Ahora tenemos que construir nuevos surcos, que llegado el momento, supongo que también tendremos que deshacer para crear surcos nuevos. Este tipo de aprendizaje es el que nos impide tener mente de principiante, el que nos impide tener una mente amplia, una mente libre para poder observar y para poder encontrarnos y afrontar lo nuevo de manera nueva. Ese aprendizaje nos servía para lo conocido, pero es que ahora no sabemos dónde vamos, yo por lo menos no lo sé. Entonces eso no nos sirve. La meditación en la vida diaria es como una sentada. Así como cuando meditamos dejamos pasar las sensaciones, las emociones, nuestros pensamientos, no nos enganchamos. Cuando nos relacionamos con las personas, yo creo que debería de ser igual. Tengo una conversación con una persona y tanto si ha sido agradable como si no lo ha sido, una vez terminada, debemos de dejarla pasar, es una forma de hablar, ¿no?, el dejarla pasar, para no engancharnos, para no empezar a llenar la mochila, porque es lo que suele ocurrir. Y llegados a este punto, descubres que la meditación no se limita a sentarse media hora en un cojín
en un espacio de tu casa que tú has elegido para tal fin, sino que consideramos el universo entero como un lugar destinado a la práctica. Y concluyendo, hablar de la meditación, hablar de las implicaciones de la meditación en la vida diaria y en el conocimiento de uno mismo, es hablar de uno mismo. Yo no lo separaría, es hablar de la vida misma. Y termino con una frase de Krishnamurti. La meditación es un movimiento que abarca todo lo que es nuestro vivir. Gracias.